Buenas tardes. Ya en unos momentos iniciamos. Buenas tardes. Sí, gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Carlitos. Qué gusto. Qué gusto verlo por acá. Gracias, muchas gracias. Con millón de canas después. Así estamos todos. Iguales como siempre. No, ¿cuál? Eva Kubatsu, un gusto verte por aquí. Gracias. Hola Magda, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias aquí, compartiendo con ustedes este día tan emocionante. Sí, veo que ya tienen un año, ¿no? Pues un año preparándonos para hoy, para abrirnos al público así formalmente, así que estamos muy contentos. Pues qué bueno, de verdad los felicito. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Es garantía lo de ustedes, ¿eh? Gracias. Sí. Gracias. Pati, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Qué gusto verlo. Gracias. Amigos, muchos buenos amigos. Hola. Queridísimos colegas. Y siguen uniéndose. Y se están conectando un montón. Sí. Damos unos 2 minutos más, ¿no? Correcto. Para iniciar, ¿sí? Eva, gustazo. Hola Manuel, qué bueno que me avisaste, me enteré y aquí me van a tener también. Magnífico, magnífico. Yo también a Víctor Ortiz desde Chiapas. Y a Génesis. La reunión. Anto, porfía es el host para poder hacer las magias de las transmisiones en línea, porfa. Y para los que no lo conocen, tenemos ahí a Sam Ham. Ni más ni menos. Bienvenido, Sam. Está también con nosotros Silvian Levy, que utilizó parte de las ideas de la interpretación temática para una tesis doctoral maravillosa en desarrollo de multimedios allá en la UNAM. Demen Ortiz, que es quizá el puente entre la interpretación del patrimonio natural y el cultural con su tesis de maestría sobre museos al aire libre, en los que él ha tenido una intervención protagónica. Génesis y Uriel, que acaban de presentar una tesis de licenciatura sobre la interpretación de un sitio allá en el norte, San Luis Potosí. Más colegas. ¿Podemos iniciar la transmisión, Nicole? ¿Ya iniciamos entonces? ¿Sí? Bueno, pues... Ahorita, no, todavía no estamos en vivo, está cargando. Ok, bueno. Entonces esperamos 2 minutitos más. Sí. ¿Tú nos avisas, Nicole, por favor? Sí. Gracias. Al terminar la charla, por favor, no se vayan a desconectar para hacer una captura de pantalla con todos los primeros miembros de la organización, por favor. ¿Sí? Ya no falta nada para que estemos en vivo, así que esténse. Bien, gracias, Nicole. De todas formas nos dices. Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos acompañando en esta
tarde de actividades por parte de la Asociación Mexicana de Intérpretes para el Patrimonio. Como se había anunciado hace unos minutos en la rueda de prensa, en este momento vamos a dar inicio a la conferencia que nos va a dar el doctor Manuel Gándara, pero aunque seguramente muchos de ustedes ya conocen de su trayectoria, me voy a permitir leer algunas líneas. El doctor Manuel Gándara es intérprete del patrimonio desde el año de 1998. Es doctor en diseño y nuevas tecnologías por la UAM, doctor en antropología por la ENA, con estudios doctorales en la antropología y filosofía de la ciencia en la Universidad de Michigan. Ha publicado sobre teoría arqueológica, epistemología y metodología de las ciencias sociales, así como sobre cómputo educativo, interacción humana-computadora y actualmente sobre divulgación del patrimonio arqueológico en museos y sitios arqueológicos. Dirigió la ENA y el Centro de Tecnología y Medios Educativos de la SEP. Ha diseñado conceptualmente varios museos y exposiciones. Hoy labora en el posgrado de Museología en la ENCRIM, en donde imparte cursos sobre comunicación educativa y divulgación del patrimonio, cultura y desarrollo de la estrategia de la divulgación significativa. Y con un gusto también presidente de esta asociación. Como se anunció, esta tarde el doctor nos dará la conferencia Divulgación del Patrimonio Cultural, ¿para qué y para quién? Y al final de sus palabras tendremos un espacio para interactuar de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Aminel. Pues para mí es un placer el poder compartir estas ideas con ustedes. Agradezco a la asociación el haberme dado el honor de ser el primero en presentar en nuestro seminario interno, que esperamos va a durar mucho tiempo y va a rendir muchos frutos. Voy a alternar entre unas láminas que tengo de PowerPoint y mi propia imagen. Así es de que déjenme empezar a compartir la pantalla. Y me pondré también un recordatorio de tiempo para que no me pase yo demasiado de tiempo. Bueno, pues el tema es la divulgación del patrimonio cultural, ¿para qué y para quién? El patrimonio puede generar dinero, puede generar recursos, puede generar todo tipo de bienestar. Y esto es evidente, por ejemplo, en lugares como el Museo del Louvre, en donde ven ustedes la fila infinita de la gente haciendo tiempo para que le toque la oportunidad de ingresar. Evidentemente, estos mega atracciones culturales son capaces de generar taquillas bastante fuertes. En México, aunque estos datos no son los últimos que hay, pero son los que estaban disponibles, resulta ser que el turismo superó a la industria del petróleo hace unos 3, 4 años, y esto muestra que la presencia tanto de turistas nacionales como de turistas extranjeros es una fuente de ingresos. Evidentemente, esto es el turismo en general, pero de aquí se calcula que cuando menos entre el 30 y 40% son gentes que están interesados en el patrimonio cultural. Es decir, el patrimonio cultural puede generar recursos. Y esto es algo que nos da gusto y parecería ser que es lo único que entienden nuestros gobernantes. O sea, ven de repente el patrimonio cultural como una fuente de divisas, una fuente de ingreso de divisas. Lo cual no está por sí mismo mal, porque sí lo puede ser. El problema es cuando este intento de que el patrimonio rinda a toda costa pone en peligro al propio patrimonio. Esta es la ceremonia del equinoccio de la primavera en Chichén Itzá, en donde ahora, cuando menos, gracias a los buenos manejos de la Dirección de Operación de Sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya se logró evitar que la gente suba a la pirámide de Kukulcán, que es la que tienen ustedes en la imagen, no solo porque muchos se caían, se rompían la cabeza, les daban infartos, y no menos de uno acabó electrocutado por un rayo súbito que cayó sobre una cadena que había en la escalera, sino porque el patrimonio se daña, no está hecho para que suban en un solo día 15, 20, 25 mil personas. Este es el tipo de consideración que a los arqueólogos de repente nos ponía nerviosos, y durante mucho tiempo pensábamos que el turismo era el enemigo principal del patrimonio y de la arqueología. Y de hecho, este es uno de los conceptos
que ligado a esa preocupación nos da miedo de repente, que es el concepto de turistificación. La turistificación ocasiona erosión física. Muchos de estos lugares arqueológicos del país muestran la erosión de miles, millones, en el caso, por ejemplo, de Teotihuacán, de visitantes. La piedra acaba erosionada. Se afectan muchas veces los valores estéticos, porque una vez que armamos, damos acceso a un sitio arqueológico, mucha gente llega, acude a él, y al rato empiezan a surgir negocios que les dan servicios, y de repente el entorno de los sitios arqueológicos tiene desde hoteles de varios pisos hasta improvisados negocios de comida, por ejemplo. Muchas veces ha conducido esto a la alteración de los valores históricos, porque no faltó aquel arqueólogo que, bien intencionado, dijo, es que estas ruinas no las van a entender, yo creo que le voy a poner un poquito más a los muros para que toda la gente lo entienda, pero esto es una distorsión del valor histórico de ese bien. Muchas veces se distorsionan los propios valores simbólicos. Voy a darles en un momento más un ejemplo de Chichén Itzá. Es decir, estos sitios tienen una vocación que tiene que ver con su viejo uso y con los usos decentes, los usos correctos a los que podría estar sometido, y no como alguna vez proponía alguien en mi institución, que qué tal si hacemos una pelea de box en Chichén Itzá. Y lo peor de todo es que el patrimonio arqueológico en particular es muy vulnerable. El patrimonio cultural es en general, yo creo que más vulnerable que el patrimonio natural. El patrimonio natural, salvo que se trate de especies en extinción, es más o menos renovable. Con un buen manejo, el patrimonio natural puede, hasta cierto punto, y obviamente hasta donde el cambio climático nos lo permita, puede recuperarse. Pero una vez que un sitio arqueológico se daña, no hay manera de regresar y hacerlo. Y que se dañe es muy fácil. Y esta idea de que el patrimonio lo que produce es dinero nos lleva a cosas como la que estamos viendo aquí. Hace unos días circuló en las redes sociales el que a través de los estudios que están haciéndose para prever muchos daños que el Tren Maya famoso pueda ocasionar en el patrimonio arqueológico de la península de Yucatán, empezaron a salir ofertas de que en la excavación de este trazo habían salido artefactos alienígenas. Y entonces hay alguien aquí que los vende a precios muy generosos, 7,500 pesos por una cabeza alienígena, ¿no? Hay otros que ustedes también pueden conseguir, olvidando que en México la venta de patrimonio arqueológico es un delito que se castiga con cárcel y con multas, pero el pensar que los artefactos deben ser propiedad privada y que pueden entonces acabar en una colección de alguna persona con mucho dinero, lo único que hace es fomentar el saqueo, porque entonces la gente, los campesinos, recurren a hacer agujeros en los sitios arqueológicos para poder obtener piezas y venderlas. Y esto es de por sí ya terrible. Y luego cuando además engañan a la gente diciendo que estos son objetos reales, en este caso son falsos, ¿no? Pues hay una doble incomprensión de qué se trata el patrimonio arqueológico. Entonces, por favor, no compren objetos ni siquiera alienígenas. ¿Qué pasa? Que entonces muchas veces lo único que se reconoce el patrimonio es la dimensión de valor que llamamos patrimonial. Es decir, al patrimonio nosotros le otorgamos ciertos valores reconociendo ciertas propiedades que son objetivas, pero la valoración es un proceso subjetivo. Nosotros decimos esto vale. Y en el caso del valor económico es el que típicamente se reconoce más fácilmente por todos aquellos que esperan lucrar con él. Insisto, lucrar con él no necesariamente estaría mal. Hay mucha gente que depende de la industria turística y yo creo que esto, mientras no afecta al patrimonio, no solo es positivo, sino como voy a terminar al final diciendo, es una de las oportunidades que tenemos de cuidar el patrimonio. O sea que esta lucha entre arqueología y visitantes o arqueología y turismo realmente hay que volverla a considerar. Yo he propuesto que los turistas y los visitantes en general son nuestros aliados potenciales. Pero aparte de esta dimensión económica, el patrimonio tiene una dimensión estética, es fuente de goces, fuente de disfrute, con los asegúnes, porque no todas las culturas del mundo reconocen como disfrutable las mismas cosas. Es también fuente de un valor simbólico que fue reconocido muy rápido por muchos países como parte de un proceso nacionalista, por ejemplo en Dinamarca, que es en donde surgen muchos de los primeros intentos de clasificar los objetos arqueológicos en museos, y de ahí las clasificaciones que luego se utilizaron durante el siglo XIX, porque ellos tenían mucho interés en que estos artefactos mostraran en qué consiste ser danés, y recuperaron la herencia vikinga y la elevaron como uno de los símbolos de su nacionalidad.
El valor histórico está íntimamente conectado a este valor simbólico, pero tiene que ver ya con las historias particulares de muchas culturas o países. Casi todas las culturas valoran su historia y si no la tienen, por el tipo de sociedad que son, tienen mitos y tienen elaboraciones que les dan un sentido a su pasado y a su futuro. Ese sería el valor histórico del patrimonio. Y el valor menos reconocido, la dimensión de valor menos reconocida, es la que podemos llamar científica, que es lo que el patrimonio nos informa, el patrimonio cultural en particular, sobre nuestra condición humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Cómo es que llegamos a ser seres humanos? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Este valor es el que es menos accesible para alguien que no tenga entrenamiento y que por lo mismo lleva a que la gente destruya este patrimonio por no considerarlo valioso. Por ejemplo, en nuestro país pasa mucho que en el norte del país la gente, como ya no hay pirámides, no, salvo las excepciones conocidas, entonces piensan que ellos no tienen patrimonio arqueológico y que lo que tienen, que son puntas de flecha y otros objetos, pues no vale la pena conservarlos y entonces los usan para hacer unas piezas muy interesantes de artesanía en donde juntan puntas de flecha y lascas y demás y hacen figuritas como la bandera, la Virgen de Guadalupe, con la destrucción de sitios antiquísimos que es irreparable. Entonces, una primera idea, como para recordar, es que el patrimonio, aparte de la dimensión económica, que es la que reconocen tanto la iniciativa privada como los gobiernos, tiene otras dimensiones de valor. Hablaba yo del valor estético, en este caso es otra vez las monjas en Chichén Itzá, pero el valor estético tiene un problema y es que no todo el mundo reconoce los mismos valores estéticos. De hecho, el arte mesoamericano y en particular el arte azteca se consideraba una monstruosidad y no fue sino hasta que autores como Paul Westheim, que escribió en los 20s y 30s, hizo ver, gracias a lo que había sucedido con los movimientos vanguardistas en Europa, y antes de ellos el cubismo y otros, que el arte azteca era arte, antes se consideraba una monstruosidad de mucha gente, aún lo más delicado que para todo el mundo es el arte maya, ¿no? Les parece todavía que no es tan bonito como podían ser quizá las antigüedades griegas. Sin embargo, esto tiene un valor estético, es el valor de la experiencia, no tiene que ver tanto con la belleza como la propia experiencia de estar frente a una cosa de estas, que más recordemos en el caso de Mesoamérica, se hizo sin herramientas de metal. Está el valor simbólico, y aquí este es el cenote sagrado de Chichén, voy a dejar de compartir pantalla porque quiero compartirles una anécdota. Y la anécdota consiste en que la última vez que estuve yo allá por Chichén Itzá, no sé si ustedes han ido recientemente, pero el Sacbé 1, que es el camino sagrado que lleva desde el Templo de los Guerreros hacia el cenote más importante de Chichén Itzá, donde se sacrificaban las doncellas para garantizar la cosecha, ahora se ha convertido en un tianguis. Este Sacbé, que tiene más de 12 o 15 metros de anchura, pues se ha reducido porque tenemos puestos de ambulantes en ambos lados del Sacbé que ofrecen todo tipo de chucherías y algunas de ellas artesanías reales, la menor cantidad. Entonces, caminando por ahí, me llamó la atención una persona que no tenía rasgos indígenas, rasgos mayas, como los que ocurren en el caso de muchos de los vendedores que acuden a vender ahí, y me acerqué a ver lo que vendía. Vendía básicamente cosas hechas en China, por ejemplo, el calendario azteca, que no tiene nada que ver con lo maya, atlantes de Tula, que tampoco tienen mucho, algo que ver, pero no mucho con lo maya, pero en estas cosas de pasta, como de yeso, algunas de plástico, inclusive mal disfrazadas. Y yo creo que esta persona que vendía ahí me había visto hace años cuando con Patti Ledesma, que está aquí con nosotros, hicimos un estudio de públicos en Chichén Itzá, porque de inmediato me paró y me dijo, oiga, ¿ustedes de Lina nos vienen a espiar? Dije, no, vengo con mi amigo, venimos a disfrutar del sitio. Dice, bueno, porque si hay algo que reclamar, dígame y ahorita le compongo. Dije, no, en todo caso déjeme hacerle una pregunta. Usted sabe dónde está el Vaticano, ¿verdad? Sí, claro. ¿Usted cómo se sentiría vendiendo el calendario azteca, ¿no? En el Vaticano? Dice, no, ¿cómo crees? Si es la casa de Dios. Y tú le dije, ¿y usted qué cree que es esto? Esto es la casa de los dioses mayas. Y se quedó con una cara de, ¿no? Ahí, por ejemplo, no solo está erosionándose físicamente el espacio, sino que está erosionándose simbólicamente también. Y por supuesto, le dan la torre a la experiencia estética, porque en vez de ver este camino suntuoso, increíblemente emocionante en términos inclusive religiosos, pues lo que vemos son vendedores vendiendo artesanías chinas, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que hacen que el patrimonio sea tan frágil, el patrimonio arqueológico en particular. Regreso a las láminas de la
presentación. Déjenme volver a compartir mi pantalla. Entonces, el valor simbólico parecería que es muy resistente, pero pues ahí que no. El valor simbólico también se puede afectar. Y de hecho, este cenote de Chichén Itzá, el cenote sagrado, en donde a principios del siglo un funcionario de la Embajada de Estados Unidos se dedicó a saquear el cenote hasta que lo detuvieron, ¿no? Hoy tiene junto una pequeña área de servicio, se llama, con una cafetería cuyo drenaje va a dar al cenote sagrado. Todavía en Chichén Itzá vemos aquí el resto de un bajorrelieve y pintura mural en el Templo de los Guerreros, que habla del valor histórico, porque Chichén Itzá, los que saben de arqueología recordarán, es objeto de una enorme controversia desde cuando menos principios de siglo, porque la literatura indígena dice que un dios y al mismo tiempo rey de Tula, en el centro del país, en el estado de Hidalgo, después de ciertas peripecias en su tierra, decide viajar a través del Golfo de México y llega a la península de Yucatán y conquista a los itzáes. Y eso pues ha sido objeto de debates, hay gente que dice que es al revés, pero están ahí imbricadas la historia de Yucatán y la historia del centro de México. Y en este particular mural, lo que vemos son personajes vestidos a la usanza del centro de México, compartiendo, y en otros lugares vemos combatiendo, no compartiendo, sino combatiendo a los mayas. Y entonces aquí, por ejemplo, esta es una pieza fundamental para entender hasta dónde es cierta esta idea de que los toltecas llegaron a conquistar a los mayas, cuyo territorio no conocían, los mayas eran más, es una hipótesis bastante poco probable, pero que se ha prestado muchísimas especulaciones. Hoy día pensamos que tal vez es un grupo, no necesariamente del centro de México, viniendo desde el estado de Hidalgo, sino que son mercenarios de origen náhuatl. Pero en fin, para entender esto y para apreciarlo, tendríamos que ver un poquito de la historia de Chichén Itzá, la historia de los mayas itzáes, pero es parte del valor histórico, que sería el valor de una trayectoria en particular, la trayectoria en este caso de los mayas yucatecos. El valor menos tangible, menos conocido, menos apreciable a primera vista es el valor científico. Aquí está mal mi título, debería ser valor científico, y es todavía Chichén Itzá. Ese es el Templo de los Guerreros. Debajo de esta última etapa del Templo de los Guerreros se encontró una etapa previa, y dentro de esa etapa previa se encontró un asiento que llamamos banqueta, los arqueólogos, que muestra algo importantísimo, y es que en Chichén Itzá, por alguna razón, ya no ocurre lo que ocurrió durante el periodo previo, el llamado Clásico Maya, en donde había un rey divino. Este rey divino era capaz de tener derecho de vida o muerte sobre cualquiera, y era el que comunicaba a la gente con los dioses. En Chichén Itzá ocurre algo interesante, que este dios rey único de repente es suplantado o complementado por un consejo de gobierno. Y aquí este cambio de una especie de monarquía ilimitada a una monarquía en donde cuando menos hay una especie pues, de grupo de notables, de consejo, es decir, alguna manera de acotar el poder del rey, pues es relevante ya no nada más a la historia de Yucatán o a la historia de los itzáes. Este es un movimiento político que tuvo parangón y con comparables consecuencias en otros lugares del mundo. Entonces, de repente, entender qué pasó en Chichén Itzá y cómo cambian las formas de gobierno ya no es un asunto nada más de interés para los yucatecos o para los itzáes o para los mexicanos nada más. Es un asunto que puede ser relevante para entender la historia política del mundo. Ese sería el valor científico, perdón por el error, porque dice valor histórico hoy, pero voy a decir valor científico, y revisé para variar estas láminas varias veces. No he definido patrimonio cultural. De hecho, es un término súper ultra debatido. Hay gente que prefiere hablar de patrimonios culturales para no pensar que hay una sola persona, instancia o área que decide qué es patrimonio y qué no. Hay gente que propone que lo eliminemos por completo, que hablemos de objetos culturales. Hay una discusión interesante al respecto. Hay gente que dice que para qué hablar de patrimonio cultural cuando lo cultural y lo natural siempre van juntos, y entonces lo que tendríamos que estar hablando es de patrimonio biocultural. Creo que por ahí se va a mover el asunto, pero por el momento yo soy muy simple. Yo soy muy simple. Para mí el patrimonio cultural no es otra cosa que nuestra herencia compartida. No hay ningún grupo, ni la gente más pobre del planeta, la más miserable del planeta, porque seguido a la pobreza está la sensación de esa miseria, que no es nada más la falta de recursos. No hay ninguna persona así en el planeta, porque todos somos herederos
de lo que generaciones anteriores en nuestra y otras culturas han descubierto y han aportado a nuestro patrimonio colectivo. Para mí eso es el patrimonio cultural, es nuestra herencia compartida, que no es otra cosa que las soluciones que cada quien desde su cultura ha encontrado para necesidades que son comunes a todos los seres humanos. Y va a ser esta posibilidad la que va a estar detrás de una de las riquezas enormes del patrimonio cultural. Les muestro aquí, por ejemplo, a Sac Cook, perdón por mi pronunciación del maya, pero que es ni más ni menos que la reina que gobernó Palenque, este sitio maya en Chiapas, y que hizo que su hijo finalmente accediera al poder, pero no es simplemente una transmisora de la corona, digamos, sino que ella gobernó Palenque. Una mujer gobernó Palenque. Esto lo digo porque hoy día está de moda decir, bueno, las mujeres siempre han tenido una posición subordinada y en México, pues esto viene desde mucho tiempo. No, para nada. Y cuando vemos en el caso de los mayas, tenemos ejemplo tras ejemplo de mujeres que no nada más eran la consorte del rey, ella era la reina. Y de hecho, bajo su control, seguramente con el apoyo de un consejo de guerreros, ella retoma el control de Palenque que había caído bajo las manos de otro sitio, creo que Calakmul. Y esto es algo que no sabríamos, el hecho de que las mujeres no necesariamente siempre o muchas veces no han tenido poder ni presencia política. Aquí hay un caso concretísimo, esta es una evidencia concreta de que cuando menos hay un caso, y de hecho son muchísimos, mi querida Génesis Escobar, que anda por ahí en el público, está trabajando precisamente esta problemática de cómo hacer ver que las mujeres no están eternamente sin poder y ha sido así desde siempre. Entonces, el patrimonio cultural es al mismo tiempo una muestra de la riqueza que tenemos de diversidad, tanto en nuestros rasgos físicos, nuestra apariencia, que hoy sabemos todos tenemos el mismo equipaje genético, no hay tal cosa como razas, ya el concepto de raza ha sido abandonado porque presente tiene connotaciones racistas. Hoy hablamos de fenotipos diferentes a partir de un genotipo común, que es el genotipo humano, y vean nada más la cantidad de formas distintas de ser. Por supuesto, cada cultura tiene sus preferencias en cuanto a cómo es el objeto del deseo, ¿no? Pero por lo mismo es que algunas orientales encuentran a los hombres de ciertas características no tan atractivos y a la inversa. Los países coloniales solemos tener un ideal que tiene que ver con los que nos colonizaron y por eso ser güerito, que es la palabra en México para decir una gente de tez clara, ¿no? Suele ser una ventaja. Y es curioso porque en la Ciudad de México uno ve hasta en los hogares más humildes, de ascendencia indígena, por ejemplo, que hay un güerito de la casa, porque ser güerito tiene una ventaja. Lo interesante es que esta diversidad cultural ha producido muchísimos objetos para diferentes motivos, los ha utilizado en diferentes espacios, en prácticas sociales distintas. Y la cantidad de cosas que los humanos hemos descubierto, es presente lo que documentamos los arqueólogos, los antropólogos, los etnólogos, todas las ramas de la antropología, es una riqueza sorprendente. Y lo que voy a hacer en el resto de esta charla es tratar de argumentar por qué es importante esta riqueza y para qué sirve. Es el patrimonio, ¿para quién y para qué? Antes, sin embargo, déjenme hablar del velo de nuestra propia cultura, porque eso nos va a permitir entender por qué el patrimonio cultural es tan importante. ¿Qué me dirían ustedes si yo les ofreciera un rico plato de tarántulas fritas? Pues cuando a mí mi hija, que me hizo favor de invitarme a conocer Tailandia hace unos años, me llevó a una calle que es la calle más famosa, porque aquí está servido muy bonito en un plato, adornado el plato y demás, pero ella me llevó a un lugar donde se comen en la calle, se las comen, uno le dan, sacan del aparato para freír a la tarántula con un palito, ¿no? Con un pequeño pinzo, y entonces uno come, y parece que es muy crunchy, son crocantes las arañas tarántulas. Yo no pude, de plano no pude. Y nuestra reacción, que es una reacción que nuestra cultura nos pone, es que eso no se come. O sea, los insectos y este tipo de cosas no se comen. En este caso un arácnido, pero no se comen. Nuestra cultura nos hace sentir que lo nuestro, lo que hacemos es lo natural, es lo correcto inclusive. Y de hecho por eso hacemos juicios xenófobos y juicios de otros estilos, porque estaríamos proyectando nuestros prejuicios y no hay otra manera de hacerlo inicialmente, sino cuestionamos esos prejuicios que nuestra propia cultura nos da. Evidentemente, sin algún tipo de concepción previa no podríamos sobrevivir, porque nunca sabríamos qué cosa está bien y qué cosa está mal. Pero si nos quedamos en una manera de verlo cerrada nuestra cultura, pues entonces empiezan los problemas
que se dan entre grupos diferentes, que son los problemas identitarios, son los problemas mayormente al centro de los conflictos sociales internacionales hoy día. Entonces, tal vez no le van a entrar a ustedes a un plato de deliciosas tarántulas. Sin embargo, en México, en muchos lugares del país, comemos escamoles, que no son otra cosa que larvas de hormiga. A mí particularmente no me gustan mucho, ¿no? Los estadounidenses tienen una expresión squeamish, yo soy squeamish, entonces ni tarántulas ni escamoles, pero los que sí los comen dicen que son riquísimos. Sin embargo, eso lo que está mostrando es que cada cultura selecciona qué cosas son, por ejemplo, una delicadeza. Los escamoles son carísimos, no cualquiera puede comer. Pero en el campo donde se recolecta por los propios campesinos, me imagino que les sale gratis. Pero en un restaurante gourmet, esta cosa cuesta una fortuna. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestra cultura nos pone un velo de forma tal que lo que nosotros vivimos es lo que se ve como natural e incluso correcto. Y no nada más nuestra cultura, sino que también nuestra época. Mucha gente se sorprendería de saber que la escuela pública, a la que todos nosotros fuimos, ¿no?, es un invento increíblemente reciente. En muchos lugares del mundo las escuelas públicas no se generalizan hasta aproximadamente 1850. Y les pongo esta foto que a mí me conmovió mucho, porque esta foto es una de las fotos de una de las primeras escuelas que aceptaba tanto niños como niñas. Y los niños tienen las manos amarradas atrás, porque como iba a haber niñas, no fuera a ser que se sobrepasaran. Es decir, la escuela ha cambiado de eso, que ocurrió en varios lugares del mundo, pero esta es una foto de Estados Unidos, ¿no?, a algo que nos parece tan natural, que son las escuelas integradas. Sin embargo, yo que soy por ahí de los 50, ¿no?, todavía fui a una escuela en donde solamente eran niños los que asistíamos, porque se consideraba un peligro que hubiera niños y niñas juntos. Estoy hablando de, yo terminé la primaria aquí en el 60 y tantos, 62, pero cuando nosotros vivimos nuestra vida comúnmente, nuestra época nos parece natural. Y de hecho a mí me pasó una anécdota interesante con una querida muchacha, ni más ni menos que la hija del presidente del MIT, que llegó a México y me preguntó cómo podía hacer algunas cosas con su celular. Por ahí hay un micrófono abierto. Quería que yo le ayudara a hacer algunas cosas con su celular. Y como no pude, me dijo, ya me acordé. Lo que pasa es que cuando usted nació no había celulares, ¿verdad? O sea, para ella, proyectar el presente hacia el pasado y hacerlo eterno es una operación completamente aceptable y completamente común. Entonces, ¿qué es para mí el patrimonio? Es un acervo increíble de soluciones humanas y por eso tiene que preservarse. Y esta función es mucho más importante que el dinero que pudiera aportar al país o cualquier otro beneficio, digamos, material. Este enorme repositorio, bodega, acervo de descubrimientos humanos, eso es lo que es el patrimonio. Por ejemplo, ¿no?, la escritura. Lo que les mostré antes era el cuneiforme, ahí tenemos jeroglíficos egipcios, escritura china, escritura griega y escritura maya. Porque además la escritura, que son los grandes descubrimientos de la historia, da pie a la civilización, no ocurrió nada más una vez en el mundo, ocurrió cuando menos 6 veces, o 5, porque los quipus todavía en Perú siguen discutiendo si son una forma de escritura o nada más de contabilidad. Pero por ejemplo, es un avance que una cultura hace muchísimo tiempo genera y luego, gracias a que nosotros no requerimos intercambiar genes para evolucionar la cultura, llega a otros lugares, que fue el caso de las áreas inmediatas de estos primeros centros, y en otros lugares se produce de manera independiente. Es una invención autónoma, que fue el caso, por ejemplo, mesoamericano, en donde ahora ya podemos descifrar inclusive las letras mayas. Otro ejemplo quizá menos exaltado, ¿no? ¿Qué es esto? Pues el origen de las chanclitas flip-flop que hoy día utilizamos prácticamente en todo el mundo. Este fue un descubrimiento japonés, aunque sandalias ha habido desde hace mucho tiempo, pero esta sandalia, en particular este tipo de sandalia, no quizá con el tatame tan bonito, ¿no?, de bambú abajo, pues es la base de la sandalia moderna, que usan pues prácticamente en todo el mundo lo usamos. Y eso viene de Japón, la variante que la mayoría usamos. O quizá el café, que viene de Etiopía, y en donde es todo un ritual tomar café. Y de ahí, por supuesto, pasa a Arabia y con los turcos se extiende por el mundo.
La televisión, en donde los mexicanos siempre hemos dicho que un mexicano inventó la televisión, por supuesto que no, quizá contribuyó a la televisión a color, pero hasta donde estuve leyendo, ese señor Baird, que inventa la televisión y la hace ya no nada más una patente de algo que podría fabricarse, sino que produce una televisión y hace una primera transmisión hacia un teatro en Inglaterra. Y ahora pues todos tenemos televisión. La televisión es uno de los medios de mayor penetración, solo segundo al radio. El radio sigue siendo el medio de mayor penetración a nivel mundial. Entonces, algo que pasa en Inglaterra, de repente hoy tiene una repercusión en los barrios bajos de Sao Paulo, por ejemplo. Y algo que sí es mexicano, ahí sí no tengo ninguna duda, es el mezcal. Y qué gusto me da que esté entre nosotros Carlos Lascano, cuyo proyecto con la doctora Mari Carmen Serrapuche han mostrado, creo que con bastante fuerza, de que el mezcal sí es prehispánico, y el mezcal, por supuesto, sería el antecedente directo del tequila. El mezcal, a diferencia del tequila, no se toma con una rodajita de limón, sino con un pedacito, una rodaja de naranja. Es como se toma el tequila, y los conocedores sabemos que es con naranja y no con limón. Tampoco se le pone sal alrededor del vaso, que eso no debería hacerse tampoco con el tequila, y notarán que este en particular tiene un gusano adentro, porque el buen mezcal siempre tiene gusano adentro, al menos el de un cierto tipo. Que de nuevo otras culturas dirán, pero ¿cómo? ¿Y qué van a hacer con el gusano? Pues a mucha gente le gusta, y lo que mucha gente hace es que lo muele con un poquito de sal, le pone un poquito de limón, y hacen esta sal que ustedes ven del lado izquierdo inferior de la imagen, ¿no? Que es como se toma el mezcal. Y ahorita el mezcal, a mí me ha tocado tomar mezcal europeo, porque mis compañeros en Europa pensaron que era un buen detalle, carísimo, ¿no? Es esta idea de que las soluciones humanas y el alcohol, aunque no parezca que es una solución, y por eso hay cerveza desde hace tanto tiempo, y lo mismo que vino, de repente es capaz de nutrir a culturas que no tuvieron nada que ver con su origen. Compartimos nuestros descubrimientos. Entonces, el enfoque antropológico o histórico que nosotros hemos propuesto nos lleva a preguntarnos qué de lo que vamos a interpretar nos permitiría resaltar la diversidad, por ejemplo, pero mostrando que al mismo tiempo los seres humanos mantenemos una misma unidad, somos la misma especie. Es uno de los, creo, aportes que hemos hecho a la interpretación temática, porque como nosotros básicamente interpretamos el patrimonio cultural, decíamos, ¿y cómo decido qué voy a decir sobre un bien? Pues una pregunta que yo me haría es qué de lo que estoy a punto de interpretar puede ser un edificio, una práctica, un personaje, que me informa sobre la diversidad cultural, pero al mismo tiempo es capaz de mostrarme que tenemos una unidad subyacente, que todos somos humanos y que hay que celebrar tanto esa diversidad como nuestra humanidad común. Y de aquí se deriva un corolario, que es que nada en lo social es natural. No hay nada natural. Cada cultura ha creado las soluciones que necesitaba para su tiempo y su contexto. Y eso no tiene ningún asunto natural, salvo que obviamente somos seres biológicos y algunas de estas necesidades resultan de necesidades biológicas, pero la solución es siempre cultural. Y tan es así, ¿no?, que no hay un matrimonio natural. Por ejemplo, en la India, lo tradicional, lo común, lo que ellos consideran lo natural, es que el matrimonio se arregle. Muchos esposos se conocen el día de su boda, o quizá un poquito antes en el ritual en donde se presentan los novios, pero son los padres, a veces a partir de ciertas reglas de castas o reglas religiosas, las que arreglan los matrimonios. Conste que no estoy preguntando si esto es una práctica justa. Eso podemos dejarlo por un segundo momento. Por lo pronto lo que quiero hacer notar es que para ellos, uno, el matrimonio es heterosexual y el matrimonio es arreglado. Y eso es lo que ellos consideran natural. Por supuesto, si eso fuera natural, no tendríamos manera de explicar a los musulmanes, como el que vemos en la foto de abajo a la izquierda, ¿no?, que está con 3 de sus esposas. Mahoma fue muy claro, ya más de 4 ya es un abuso, tendrías que ser sultán para que se te autorizara un harem. Lo normal, lo correcto, lo bonito, lo ético es tener 4 esposas, y hay una serie de reglas para ver qué papel tiene la primera esposa en la selección de la segunda, y la segunda en la tercera, y así. Que de nuevo, no estoy diciendo que esto sea justo en términos de género, no estoy juzgando por el momento, ni política ni éticamente. Lo único que muestro es que no hay una práctica que podemos decir, esa es la práctica natural. Y por eso el escándalo, cuando en Holanda, hace ya varios años, se dio el primer matrimonio entre hombres, el matrimonio igualitario. Que aquí en México la iglesia le ha hecho todo lo que ha podido para pararlo, inclusive fletar un autobús que decía, nuestros niños no los toquen. Entonces nadie está hablando de niños, un matrimonio entre gente que se quiere independientemente de su sexo, de orientación sexual o su género.
Entonces, así como no hay matrimonio natural, no hay manera natural de que lo entierren a uno, la antropología lo que nos ha mostrado, y para eso sirve el patrimonio cultural, porque la evidencia física, la evidencia material de esta diversidad es que no hay nada natural. Luego, una segunda pregunta que nos podemos hacer cuando vamos a divulgar algo, ¿no? ¿Qué nos permite esto que vamos a divulgar e interpretar? Yo utilizo los términos divulgar e interpretar de manera intercambiable. ¿Qué de lo que vamos a divulgar o interpretar nos permite entender que las cosas cambian? Todo en lo social es histórico, todo tiene una historia. Empezó en algún momento, se hizo popular en algún momento y puede ser que cambie o decline en otro momento. Eso lo que nos hace es reflexionar sobre cómo las soluciones que hoy tenemos, ¿se acuerdan que yo hablaba de esta idea de estar atrapado por tu época? Se llama cronocentrismo, así como hay etnocentrismo, hay cronocentrismo. Estas soluciones actuales son las soluciones actuales, quizá las que heredamos y que tenemos más cerca, pero ha habido muchas otras y todas ellas, la que ustedes me digan, ha cambiado. Y si ha cambiado, puede cambiar para bien. Y cuando vamos a interpretar inclusive cosas terribles como el racismo y la esclavitud, etcétera, podemos aprovechar para decir que las cosas no eran así. Hubo una época en donde no hubo esclavos, ¿no? Y pueden no volver a ser así. Y presente la esclavitud es el ejemplo que tengo para esto. Tenemos ahí una lápida romana en donde se nota que esta sociedad era básicamente una sociedad esclavista. No lo inventaron ellos, ya había esclavismo en Egipto y en otras culturas antiguas, pero lo que pasó con los romanos es que lo llevaron pues, al mundo conocido, desde Inglaterra hasta la India y más allá, y hacia el norte y hacia el sur. El esclavismo era la forma normal de vida, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero eso ya no, afortunadamente no, por muchos lugares, la Nueva España, uno de los primeros, en la Nueva España se abolió cuando menos formalmente la esclavitud en las primeras décadas del virreinato. En otros países muy preciados de ser muy civilizados, todavía el siglo pasado estaban peleando por abolir la esclavitud. Y estos movimientos de emancipación resultaron en que en muy pocos lugares queda la esclavitud como una práctica cultural común. Les muestro aquí un mapa que yo no sé cómo estará hecho en detalle, no tuve tiempo de meterme en detalle, pero México parece con un porcentaje de esclavismo. No sé si se refieren a esta idea del uso sexual de las personas o el trabajo forzado de los niños, pero legalmente en México no hay esclavitud. Pero hay otros lugares, vemos ahí el centro de África, ciertas partes de Asia, en donde se considera aceptable todavía la esclavitud. Aunque en general, si vemos, si el mundo prácticamente antiguo entero era esclavista, no es el caso de América, aunque al final hay dudas si había esclavos o no antes que llegaran los españoles. Lo que hemos visto es que esta es una práctica que prácticamente ha desaparecido. Es decir, la cosa empezó no habiendo esclavos en ningún lado del mundo, éramos todos cazadores-recolectores. Y luego empezaron a aparecer las sociedades estatales y de clase, y algunas de estas sociedades estatales y de clase se convirtieron en sociedades esclavistas. Reinaron el mundo, ¿no?, en la época clásica, y luego empezaron a ser menores en número y en extensión. Y hoy día pues son esclavistas, con una proporción así total del número de gentes por millar. No hay una sola que sea totalmente esclavista. La opinión pública estaría completamente en contra. Ya para ir cerrando, otra de las características que a mí me parece importante y que hacen al patrimonio algo que debemos cuidar mucho es que el patrimonio es memoria. Quedan en la materia, quedan en los espacios, quedan en la memoria de la gente, que se expresa a través de objetos y espacios y prácticas, quedan huellas inclusive de aquellas cosas que el poder quisiera evitar. Y aquí tienen el antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?, que es un monumento, antimonumento que está en el centro de la ciudad y que normalmente esto en otro tipo de regímenes no estaría permitido porque va en contra de lo que el propio sistema propuso. Y de hecho en México durante algunos años tuvimos lo que llamaban la verdad histórica, que hoy se ha venido abajo, ¿no? Porque además es muy difícil argumentar contra la evidencia física, la evidencia material del propio patrimonio. Entonces el patrimonio es memoria, y eso permite que inclusive las historias no escritas de pueblos o que no conocieron la escritura o porque su escritura, más bien su historia fue negada, como muchos de los pueblos indígenas o aborígenes, autóctonos, pueblos, naciones originarias, se ha intentado borrar esa historia, pervive en sus objetos materiales, en sus prácticas y en la propia memoria de la gente. Y eso es también el patrimonio es memoria. Y por último, el patrimonio es voz.
es voz. A la gente a la que se le quitó la palabra, a la gente que se trató de silenciar, siguen hablando gracias al patrimonio. En este caso, el patrimonio arqueológico. Y la foto lo que muestra es el equipo de arqueología forense de Argentina, que en cuanto la dictadura se resquebrajó, empezaron a tratar de recuperar los cuerpos de las personas que la dictadura argentina había desaparecido. Y lograron documentar no solo los cementerios clandestinos, siempre todo deja una huella material, sino que una vez que la dictadura cayó en cuenta de que iba a haber excavaciones para buscar los restos de la gente a la que habían asesinado, igual en Chile y en otros países donde hubo dictaduras, Brasil, empezaron a hacer cosas más sofisticadas. Por ejemplo, a volar helicópteros o aviones pequeños y a tirar a la gente que no les convenía, a tirarla al mar. Los arqueólogos forenses han encontrado los récords, los registros de salidas y llegadas de aviones y helicópteros que no tienen explicación. Han encontrado los registros del gasto de combustible, que también es una evidencia material, que muestran que estas sociedades, estos gobiernos cometieron genocidio de manera indiscriminada prácticamente, pero sobre todo contra aquellos que ellos consideraban peligrosos. Sin embargo, es que ya no tenían voz, que acabaron en una loma, en un basurero o en el fondo del mar. Algunos de ellos han sido rescatados y ahora vuelven a tener voz. El patrimonio es voz. Voz para aquellos que la perdieron por lo que haya sido y que hoy podemos recuperar. Podemos hablar nosotros por ellos. Entonces, ¿para qué interpretar o divulgar el patrimonio cultural? En lo que llamamos divulgación significativa, y esto es mi propia idea, no crean que Interpat necesariamente comparte todo esto que acabo de decir, lo puede decir. Esto que llamamos interpretación temática a la mexicana, ¿para qué lo hacemos? Pues para promover el disfrute y la comprensión más profunda del patrimonio. Nos parece importante que la gente establezca estas ligas emocionales y cognitivas profundas con el patrimonio, por las razones que dije, es importante el patrimonio. Y esto podrían preguntar, ¿y eso para qué? Pues para generar una cultura de conservación. ¿A través de cómo? ¿A través de qué? De socializar estos valores patrimoniales, sobre todo aquellos que no son tan fáciles de ver. Para un religioso, alguien que cree en la Virgen de Guadalupe, no tengo que explicarle mucho de por qué es importante la Villa de Guadalupe. Cuando alguien viene y es un sintoísta, pues entonces sí tendría yo que decir cuál es la importancia, inclusive de algo que para nosotros es muy obvio, ¿no? Pero en cualquier caso, si generamos una cultura de conservación, haciendo públicos y comprensibles, ayudando a la gente que lo requiere, hay gente que no lo va a requerir, estos valores patrimoniales, tenemos mucho más probabilidad de que el patrimonio se conserve. ¿Pero para qué queremos conservar el patrimonio? Será la última pregunta. Pues para colaborar con una cultura no solo crítica, sino una formación ciudadana crítica, que pueda ser capaz estos grupos de trabajar en colectivo hacia una sociedad más justa, más incluyente y más sostenible o sustentable. Para eso hacemos la divulgación significativa. Por eso es que el enfoque mexicano tiene invariablemente un sesgo político, que nosotros pensamos es inevitable. ¿Para qué? ¿Para quién hacemos esta divulgación significativa? Para las personas, para, como han propuesto tanto Leticia Pérez, mi colega en la INCRIM, como nuestra querida Antonieta Jiménez, para las personas, para poner a estas personas de hoy y de esta cultura en contacto con personas de otras culturas. Eso es el patrimonio, es nuestro vínculo, es nuestro puente hacia otros momentos, otras culturas distintas, de las cuales podemos aprender por todas las razones que he tratado de establecer. Leti propone la idea de museos con P, que tiene que ver con el patrimonio, con las personas que lo usan, lo visitan, y con los profesionales que se encargan de cuidarlo y mostrarlo. Y en realidad para todos, no es una propuesta de divulgación significativa excluyente, pero nosotros sí tenemos un énfasis, que son las poblaciones subalternas, las menos favorecidas. La élite ya tiene muchas maneras de entender lo que estamos haciendo, y de hecho algunos curadores piensan que cualquiera es la élite, y entonces hacen unas cédulas, unos paneles incomprensibles, porque ellos piensan que es obligación del público compartir esas claves. Nosotros pensamos que no. Entonces, nuestro esfuerzo primero es para que la gente con menos acceso a estos recursos los entienda. Y para la ciudadanía, tanto la nuestra como la de otros países, precisamente porque el patrimonio nos permite compartir estas cosas más allá de nuestras fronteras. Entonces, terminando, es muy importante la labor de los intérpretes, por eso nos animamos, y gracias al motor imparable que es Tony Jiménez, seguimos con la idea de crear una asociación, porque nos parece que interpretar y divulgar el patrimonio es indispensable para conservarlo, especialmente cuando en algunos países gobiernos miopes han retirado su apoyo a esta conservación, cuando renuncian
la obligación de atenderlo. No quiero hablar más. Y los visitantes, las personas, porque no nomás hay gente que visita, en México hay gente que vive encima de los sitios arqueológicos, no llegó de visita, vive encima de ellos. Entonces las personas, igual que los visitantes locales y extranjeros, son curiosamente nuestros aliados potenciales. Si esta gente entiende los valores patrimoniales, los disfruta, los comparte, lo nutren, entonces esto que se veía como una amenaza, que sería el turismo y la gente que acude a nuestros sitios patrimoniales, son nuestros aliados potenciales. Entonces, no se trata de decir el turismo es malo por naturaleza, se trata de ver cómo controlamos para minimizar los efectos negativos, potenciar los efectos positivos, pero sobre todo para que la propia ciudadanía tome la estafeta y cuide este patrimonio que los estados abandonan. Entonces, terminé yo diciendo que, bueno, la interpretación, según yo lo hice que no fuera tan lento, pero la tecnología no respeta. Es para poder tener un momento de tomar café, y es pura coincidencia que tengo la famosa taza Interpat, que no es comercial, pronto va a estar a la venta en nuestro sitio. Interpretación y divulgación puede hacer la diferencia, como nuestro querido doctor Ham ha señalado. Tiene un propósito y quiere lograr una diferencia. Pues básicamente, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias. Les dejo ahí un momentito mi correo por si alguien quisiera contactarnos. Muchas gracias. Comentar que tenemos saludos y felicitaciones, obviamente, para el doctor Manuel Gándara. Hay saludos de Querétaro, de Colima, de Morelia, de Ciudad de México, de Campeche, de Honduras, y también hay preguntas. Iniciamos con una y voy pasando conforme las respuestas. Génesis Escobar nos pregunta, en los últimos días en la ciudad de Morelia han acontecido muchas manifestaciones que han dañado a los monumentos históricos dentro del centro de la ciudad. A pesar de que la gente reconoce su valor, pues la ciudad tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. ¿Cómo podríamos fortalecer el reconocimiento y conservación del patrimonio ante las protestas de la gente? Wow, esa es una pregunta con mucho filo. Gracias, Génesis. Te cuento lo que ha sucedido aquí con algunas colegas restauradoras. Piensan que, por supuesto, esto daña, eso no hay duda, es un daño físico a los monumentos, pero en el caso de los que se llaman las restauradoras Glitter, y yo tengo un par de colegas, no sé si todavía me están oyendo porque se nos congeló Yaminel. No está congelada. Sí, seguimos escuchando bien. Ok, adelante. Perdón. Sí, decía yo, estas restauradoras Glitter lo que han hecho es una especie de pacto, porque ellas dicen que mientras no se haga algo real, físico, claramente visible para parar los feminicidios en esta ciudad, no van a iniciar las labores de restauración. Y de hecho reclaman, y no nada más ellas, sino muchas feministas, que ni siquiera se le deje al ángel tener el seso que le toca. Si ustedes se fijan, el ángel de la independencia es una mujer. Entonces, ¿qué sucede? Que la ira de la gente ha llegado a un punto tal en donde, en efecto, aunque reconocen algunos de los valores patrimoniales, los dañan. Ahí lo problemático es que muchos de estos daños pueden ser irreparables. Ojalá hubiera una manera más mesurada que no tuviera este impacto, pero ellas, las restauradoras Glitter, lo que hacen ver es que la violencia en contra de ciertos grupos ha sido también imparable, cruel, etcétera, y entonces dice que por lo pronto tenemos que declarar una especie de detente, y ver cómo lo minimizamos sin tomarlo como un pretexto para reprimir a estas manifestaciones. Ojalá no pasara porque muchas de esas alteraciones no tienen vuelta de hoja. Bien, gracias. La siguiente pregunta la hace Angélica Morales. ¿Qué valor patrimonial pueden alcanzar los conocimientos medicinales tradicionales o de herbolaria en una región donde todavía no han sido muy estudiados como en el Bajío mexicano? Uy, ahí hay una riqueza increíble y de hecho muchas empresas farmacéuticas vienen y se nutren de esos hallazgos. Hubo una época en donde la medicina tradicional era perseguida inclusive, ¿no?
Yo creo que al menos en nuestro país hay una especie de apertura a considerar que hay más de una manera de curar. Y yo creo que es algo que hay que fomentar y hay que apoyar el desarrollo de la medicina tradicional. Hay un punto en donde obviamente hay que empezar un diálogo, y es algo que ya no dije, pero un especialista en interculturalidad dice que ninguna cultura es completa. Y entonces va a haber que establecer un diálogo para ver qué partes, tanto de la medicina alópata, habría que revisar y poner en duda como qué partes de la medicina tradicional, porque también hay algunas partes que pues parece que no se sostienen, ¿no? Al menos a mí, la Virgencita de Guadalupe no me ha curado una sola. John Cole tiene dos comentarios. El primero es en relación a la definición de patrimonio cultural. Dice, el patrimonio siempre es intangible porque las soluciones son ideas. Entonces, no es preciso, infiero, decir que un bien tangible como un edificio es patrimonio, solo representa el patrimonio, solo representa una solución o soluciones que heredamos. Ay, a ver, por favor, ponme una última parte, porque soy muy malo haciendo estas cosas y atendiendo el chat. No, no hay problema. En relación a la definición de patrimonio cultural, él nos dice que el patrimonio siempre es intangible porque las soluciones son ideas. Entonces, no es preciso, infiero, decir que hay un bien tangible como un edificio, es patrimonio, solo representa el patrimonio o solo representa una solución o soluciones que heredamos. No, sí tiene una dimensión material, que es la que los arqueólogos recuperamos. De hecho, el patrimonio es una valoración de algo, típicamente, que puede ser obviamente una práctica cultural, pero normalmente es la valoración positiva que tenemos de algún objeto, alguna práctica que también es tangible. Evidentemente, creo que sé por dónde viene John, que es la idea de que lo que cuando interpretamos, tratamos de resaltar, son estos que llamaba Larsen intangibles. Pero el hecho de que el patrimonio tenga una materialidad es lo que le da fuerza en muchos casos, porque se trata de una evidencia difícil de controvertir. El momento que tenemos la evidencia, por ejemplo, por argón potasio o por otras formas de fechamiento, de que el género Homo aparece alrededor de 4 millones de años y medio antes de nuestro momento, ¿no? La idea de que tiene 4.004 años del obispo de Usher se cae. Y eso se cae no en función de una apreciación nada más simbólica o intangible, se cae en función de un conjunto de artefactos que ahí están, ¿sí? A partir de su materialidad. Pero es un tema importante, es un tema interesante, porque siempre el patrimonio tiene algo de evaluación de por medio. Y por eso tenemos una discusión interesante con la gente de la National Association for Interpretation, la NAI, porque la definición de patrimonio que ellos tienen dice que el patrimonio tiene valores inherentes, pero eso no tiene sentido porque el valor lo pone un valuador. Entonces hay un elemento siempre subjetivo, ya sea individual o típicamente colectivo. Gracias, John. Bien, de Montgomery Smith. En el pueblo de Okinawa se busca la participación de las diferentes comunidades en la redacción de las interpretaciones. Es verdad, es darles la palabra a las personas y no solo a los académicos o a los gobernantes. Está totalmente de acuerdo. Luz Álvarez, los patrimonios funcionaron como sustentos de las identidades nacionales, pero actualmente el Estado impulsa las identidades globales. Entonces, ¿qué pasará con los patrimonios? Uy, también buenísima pregunta. Yo escribí en mi tesis de maestría, ya hace muchos años, allá por el 77, una diatriba en contra del nacionalismo. Uf, me fui, pero duro. ¿Qué me cambió? Me cambió estar en Puerto Rico el día en que los puertorriqueños votaron si se querían seguir permaneciendo en la Unión Americana o si adoptaban por un régimen de independencia. Y toda la gente que había luchado por esta idea de qué bonita bandera, perdieron. Perdieron porque la mitad de la gente o más en Puerto Rico no tenía un sentido de identidad nacional. Entonces el nacionalismo es un arma de dos filos, como muy bien lo mostraron Franco, Mussolini y Hitler. Pero yo creo que la idea de un sentimiento de grupo capaz de trascender otras diferencias, ha sido importante en términos históricos, y la identidad es clave. Presente a través de los gobiernos de derecha que tuvimos, es que nos trató de vender la idea de que somos ciudadanos del mundo, y entonces eliminaron cursos, por ejemplo, de Historia de México a favor de cursos de Historia Universal. Entonces, tendríamos que tener cuidado, porque la identidad nacional es de las pocas cosas que nos permiten defendernos.
Evidentemente tenemos que rehacer los errores del pasado, reconociendo que no hay una sola identidad nacional, hay identidades, ¿no? Pero que a fin de cuentas tenemos algo que nos hace México y eso hay que defenderlo. Bien, hay muchos saludos. Saludos de Marisol Anailí, de Adriana García. Yolita pregunta, hablando de Chichén, hay un hotel justo enfrente del observatorio. ¿Qué posibilidad habría de removerlo? Rápido. Pocas, porque está en terreno privado. El INAH no terminó de comprar el sitio. Itzel Velasco, saludos de Oaxaca. Elizabeth Mejía. Jorge Morales, saludos a Manuel, de un chileno desde España. ¿Cómo no, Jorge? Eres muy interpretativo, de Claudia Alvarado, Carlos Mandujano, de Valentina de Gutiérrez, de Marisol Analí, saludos. Bueno, saludos de uno de tus tesistas, de Oscar. También Yolanda Madrid Alanís. ¿Qué haremos si no importa ya el patrimonio, ni su conservación dentro de una estructura de gobierno? ¿Para qué y para quién divulgaremos? Híjoles, gracias, Yola. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahorita, porque hemos recibido una serie de recortes en las instituciones de cultura bajo el argumento de que tenemos que sacrificarnos y ayudar a la gente que ha sido afectada por la contingencia sanitaria. Lo que no checa con este esquema es que se vaya a gastar la tercera parte del presupuesto de cultura en un proyecto presidencial que no es urgente, nadie necesita, no está en riesgo, no está en peligro, y aparte invade los ámbitos de funcionamiento de otras instituciones federales. Opinión personal, esto no es Interpat, esto es Manuel Gata. Claudia Morales, ¿cómo podemos integrar la opinión de las comunidades a las definiciones de especialistas sobre estos grandes conceptos como monumentos, patrimonio, etcétera? Yo creo que ya se empieza a hacer, y de hecho yo soy muy afortunado y aprovecho para darle las gracias a mis compañeros y compañeras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde tenemos un seminario de discusión teórica, porque a mí me queda más claro el papel crucial que tienen las comunidades actuales en la defensa de su propio patrimonio, lo cual nos lleva a entender qué es para ellos el patrimonio. Y me impresionó mucho oír en este seminario una presentación de una compañera que hablaba de un santo que es una obra maestra del barroco, ¿no? Y que gracias a las buenas diligencias de los restauradores, la gente del pueblo acabó por reconocer que es una obra maestra, una cosa irreemplazable, ¿no? Y entonces ya no lo sacaron a las procesiones, donde se había mojado, se había ahumado con las velas, etcétera, etcétera. Y finalmente decidieron retirarlo de la circulación, lo mandaron a una bodega, y ahí está el santo, que para todos fines y propósitos ya se murió, y por lo mismo no recibe mantenimiento y ese santo se va a deshacer, porque perdió vigencia. Entonces es un equilibrio, que ahora entiendo, es un equilibrio muy delicado entre la valoración comunitaria, la valoración del experto y cómo encontrar los puntos de mediación. Cris Decentis, ¿cómo ha cambiado la interpretación del patrimonio cultural en el escenario de la pandemia, donde se ha transitado a la virtualidad para las visitas a sitios, museos, etcétera? ¿Cuál es su perspectiva para el futuro en nuestra relación con el patrimonio en el futuro post-pandémico? Híjoles, también una pregunta muy fuerte. Todos los tenemos que revisar a la luz de la pandemia. El riesgo de contagio en los sitios patrimoniales es alto, sobre todo en aquellos que son en espacios cerrados. Y esto está llevando a que se revisen todas las prácticas, por ejemplo, museísticas, cómo hacer llegar este patrimonio de manera virtual. No tengo una solución clara, pero yo creo que de aquí a que haya una vacuna confiable y disponible, todo se va a transformar. Sol Rubín nos dice, un tema a reflexionar se relaciona con la reinterpretación que este gobierno está haciendo de la historia de México. Un ejemplo es el retiro de la estatua de Cristóbal Colón. ¿Qué tal, Sol? Otra persona increíblemente conocedora del patrimonio de este país. Estoy igual que desconcertado que tú, Sol, porque si se trataba de que había que restaurar la pieza, pues imagino que tuvimos tiempo de hacerlo y es muy sospechoso que esto ocurra la noche anterior al antes llamado Día de la Raza, luego el Encuentro de las Culturas, etcétera, es decir, el 12 de octubre, que es cuando tradicionalmente se celebraba el descubrimiento o la invención de América.
Yo creo que esto no es una decisión del Instituto de Antropología. A mí me da la impresión de que esto es otro de los mandatos que vienen desde arriba. Y me parece que este revisionismo hay que tenerlo con cuidado, hay que verlo con cuidado porque, como siempre, el patrimonio es un campo de pugna, es un campo de debate de poder. Y hay algunos casos en donde parecería ser más claro cómo irse, que será, por ejemplo, todas estas estatuas de generales y coroneles que lucharon por el sur y que eran racistas y que eran esclavistas y que hicieron todo tipo de atropellos, y que entonces las comunidades afroamericanas con toda razón dicen, ¿cómo es que la escuela de mi hija, a la que va a mi escuela a estudiar, lleva el nombre del señor Lee, ¿no? Y entonces la gente ha derribado esas estatuas. Yo creo que como evidencias, inclusive si tuviéramos que llegar a eso, primero habría que documentarlo, pero además yo creo que eso sí habría que ver si a través de una consulta pública hay acuerdo, porque si no parece una decisión autoritaria. Esa sería mi respuesta. Y vi una pregunta, perdón, porque estaba yo tratando de hacer las dos cosas mismas, pero no puedo, de un querido colega que tal vez prefiere mantenerse anónimo, pero que me pregunta que qué opino de que durante algún tiempo se pensaba que el patrimonio mexicano debería de pasarse al sector privado, que tiene recursos como para supuestamente cuidarlo mejor. Lo que puedo decirles es que en los lugares en donde he estado, en que esto ha sucedido, ha sido una desgracia. Lo mismo que con lo que se llama técnicamente la arqueología de contrato. Esta arqueología que permite que la arqueología la practique cualquiera que tenga una cédula de arqueólogo y no solo los que tienen una autorización de algún organismo federal, como sea el caso del Instituto de Antropología. Lo que hemos visto en casi todos estos casos es que el interés de lucro subordina a todos los demás. Y de hecho en México, cuando esto estaba abriéndose, lo que acabó sucediendo es que tuvimos hoteles dentro de los sitios arqueológicos. El caso de Cholula, el caso de Teotihuacán, el caso de Uxmal, el caso, ¿qué otro? De Cobá, en donde me tocó trabajar alguna vez excavando. Tienes adentro del sitio arqueológico, con una ruptura de las visuales, con una distorsión de la selva, inclusive con drenajes hacia la laguna en Cobá, tienes una empresa privada que le da igual el patrimonio, mientras la gente le siga comprando. Entonces, creo que hay algunos lugares en donde esto se ha logrado hacer con mayor suerte, y además porque es imposible. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay límite a la propiedad privada. En México, el patrimonio arqueológico, por ley y establecido desde la Constitución, es propiedad nacional. Entonces, no solo hay una objeción ahí legal, sino que yo creo que la meta de la producción de ganancia, si no tiene algún tipo de contrachequeo, acaba con los valores patrimoniales. Y es lo que me tocó ver en algunos países. Increíble, porque, por ejemplo, Australia, uno diría que ahí no hay tanta corrupción como en mi país. Y me tocó ver cosas que pusieron en riesgo a la primera representación humana que hay en la historia, que es el Climbing Man de 36,000 años en la península de Carraja, por ejemplo. Estaba dentro de un terreno petrolero. No te oigo. Ya. Alonso Rodríguez nos pregunta, ¿cuál considera que es la mayor limitación que tiene actualmente el divulgador del patrimonio a la hora de llevar a cabo su intervención con las personas? Bueno, yo creo que tenemos un problema serio de capacitación en los intérpretes de primera línea, digamos, los que serían como guías, que aquí les llamamos todavía guías de turistas, porque hay mucha gente interesada, y que fue una de las motivaciones para hacer Interpat, para no reproducir el discurso académico bastante aburrido de los especialistas. Ellos son gente muy creativa, y tengo un par de amigos en el centro allá de la ciudad que siempre acuden a las conferencias de Templo Mayor, les mando mis saludos. Es gente con mucha iniciativa, con mucha creatividad, que están queriendo ponerse todo el tiempo al día en la parte de datos. Pero como el doctor Ham ha mostrado, lo que la gente no necesariamente requiere es saber muchos datos, tiene que entender por qué importa esto, cuál es su relevancia. Y entonces yo creo que unas limitaciones de muchos gentes que quieren hacer interpretación tiene que ver con una limitación de entrenamiento, ¿no? Esa es una. La otra, cuando uno trabaja más bien del otro lado, del lado institucional, pues ha sido convencer a las instituciones de que esto es algo que tiene que hacerse. Y ahí la lucha ha sido contra, no todos, para nada, ¿no? Algunos colegas
que piensan que al interpretar estamos reduciendo la seriedad de nuestro discurso. Ese, al menos en mi caso personal, fue una batalla de 20 años. Para casi, obviamente hay bastantes preguntas que queremos avisar que las estaremos haciéndoselas llegar al doctor Manuel y que estaremos dándole continuidad. Sin embargo, voy a dar nada más lectura como a tres para ver cómo se alcanza a armar ahí una respuesta. Iris Hernández pregunta cómo se puede evitar que la divulgación del patrimonio no sea usada por los saqueadores en sitios que no están custodiados permanentemente por nadie. Carlos Lascano pregunta, patrimonio cultural y el concepto de identidad, si se podría referir a lo que comentó sobre los países nórdicos y su vinculación con los vikingos. Alonso Rodríguez, ¿cuál considera que es la mayor limitación que tiene actualmente el divulgador del patrimonio? Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? A las personas. Entonces, Leonardo Hegel dice, el patrimonio paleontológico en el INAH, ¿cómo lo ve desde su experiencia? Híjole, está difícil combinarlas. Regresamos a la primera, por favor. Repítemela, Yaninel. Sí, decíamos que Iris Hernández, ¿cómo se puede evitar que la divulgación del patrimonio no sea usada por los saqueadores en sitios que no estén custodiados permanentemente? Bueno, en el caso de los sitios arqueológicos, oficialmente se supone que no pueden tener visitas si no hay una autorización del INAH. Y las reglas para abrir sitios arqueológicos se han hecho cada vez más duras, ¿no? En la vida real hay muchos lugares que la propia gente preocupada por su patrimonio ha custodiado y también quisiera obtener algún tipo de beneficio. Esos son problemáticos, o los sitios que el INAH todavía no declara como sitios abiertos al público. Ahí lo correcto, y sobre todo, por ejemplo, los sitios de arte rupestre, es preferible mantenerlos cerrados, evitar la visita, porque eso requiere una supervisión muy cuidadosa y el arte rupestre es de las formas más frágiles de patrimonio. Yo creo que en ese caso sí es preferible no arriesgarlo. Para lo de el compañero Charlie, que preguntaba sobre la identidad, en efecto, lo que sucedió fue que en los países del ámbito Dinamarca, o sea, Escandinavia, toda la península norteña, lo que sucedió es que ellos se dieron cuenta que no tenían romanos, ¿no? Toda la gente estaba tratando de armar su historia conectándose a los griegos, o a los romanos, o a los egipcios, o a los sumerios, o a los babilónicos, y los daneses se dieron cuenta pues, que ahí no hubo. Y lo que ellos tenían eran vikingos. Pero en esta idea de construir un país, tenían un gobierno, un reino particularmente abierto a las ideas novedosas, y entonces empezaron a recuperar lo vikingo como lo nacional, siendo que también había habido otros grupos, ¿no? Y hoy día esa recuperación pues, no ha sido solo de los países escandinavos, sino lo vemos recuperado inclusive en Inglaterra, donde York es un lugar formidable para estudiar esto. Bien, pues yo creo que con esto estamos concluyendo las actividades del día de hoy de la asociación que iniciamos desde las 5. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando desde el Facebook, desde la transmisión que por esta ocasión se estuvo realizando. Es un gusto saber que más de 100 personas nos estuvieron viendo y escuchando esta tarde. Recordarles a todos que nos pueden estar contactando no solo por la página de Facebook, sino a través de la página web www.interpat.mx o también a través del correo contacto@interpat.mx. Muchísimas gracias a nuestro conferencista de hoy, al doctor Manuel. A todos los miembros de la asociación, a quien también les pedimos que todavía no se desconecten, por favor. También pues un agradecimiento y mención muy especial a Sam Ham, también a John Cole, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y desde luego a todos los miembros de esta junta directiva, particularmente pues a Antonieta, que ha impulsado mucho todo esto. Muchísimas gracias a todos, gracias y bueno, pues así terminamos la transmisión de las actividades y pues nos quedamos con los miembros. Bonita tarde y hasta la próxima. Gracias. Ahora sí, La foto. Si los miembros pueden ir activando su cámara, por favor. Nicole, ya paró la transmisión, ¿verdad?
Sí. Ah, Lulú, qué gusto. Ya está detenida. Perfecto. Víctor, pon tu camarita. Hola, doctor, qué gusto. Tanta gente No, querida. no puedo, está detenido por el hospedador. ¿Y el administrador? Sí. Sí, que tienen que habilitar la cámara para los demás. Es que querían que tomemos una foto. Ahí está el Trictor. Trictor. Intérprete natural, aparte un fotógrafo de altos vuelos, mi querido Víctor Ortiz. Pues, gracias. Oigan, muchas gracias por registrarse en esta semana. Estamos muy contentos de estar con ustedes y muy confiados de que vamos a hacer un muy lindo proyecto entre todos. Y abran su camarita para la foto del recuerdo. Ahí veo a Silvia también, nuestra queridísima amiga. Nicole, necesito autorización para abrir mi cámara. Sí, igual nosotros. Ah, es que a algunos les quité un segundo, ¿eh? ¿En dónde hago eso, perdón? En la lista de participantes. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Sam? Buenas. Bien. Nicole, ¿me ayudas, por favor, a habilitarles la cámara a los que están inhabilitados? Seguramente es un filtro fenotípico que no permite el sistema occidentalista de la Mac. No, es la industria del tequila, mi querido Charlie. Por eso. Eres un peligro porque la auténtica bebida mexicana es el mezcal, como muy bien sabe Demian, que me está viendo aquí. Muy bien. Un segundo, no se nos vayan, espérenos que estamos tratando de ver cómo le hacemos. No te preocupes, por lo pronto saludo a Charlene y a Amalia, que no había saludado. Sí. Hola Manuel, buenísima la conferencia, gracias. Gracias. Ahí está ya Sam, ahí está también Patti y Eva, que hubiéramos ido este año a Grecia, caray. Sí. No se va. El próximo. El próximo, ahí está Charlie también ya. Volvimos. Listo. Falta Víctor. Faltan todavía varios. Hola. Ay, no, ya están casi todos, ¿verdad? A ver, hice mi registro. Falta Víctor todavía. Hace un rato ya había logrado poner su camarita. Ajá. ¿Saben que no veo la opción de... Es que se ve una cantidad de ustedes, pero la otra no sé cómo ver todos juntos. Si no, puedes ir intentando por partes y luego hacemos un... ¿Me pueden ayudar? Un collage. Hay que ponerle en donde no dice speaker view. ¿Nada más? Sí. Según esto, habemos 21 en la sala. No sé cómo hacerle para verlos a todos. Ni siquiera puedo ver a los demás. ¿Me pueden Anto, ayudar? yo sí los tengo y te puedo hacer el screenshot. Ah, bueno. Pues sonrisa a todos. Muchísimas gracias. No, pero de acá. Está el Beto. Hola, Beto. Hola. Lo que pasa es que somos psicologistas y no queremos gastar más luz. Muy bien. Espera, Beto, espera, para sacarles a todos. Hola, Víctor, ¿andas por ahí todavía? Sí, aquí estoy. Ay, mira. Abre tu cámara. A ver si te dan chance. Yo me veo. ¿Tú te ves? Nosotros Sí. vemos tu nombre. Es más, está Y aquí está la bella. Sí, qué gustazo también. Aquí me parece que no estás visible, mi querido Víctor. Sí, nadie te ve. Vas a ver a tu compañero de generación, el gran Betillo Tigrillo. Sí. Falta Víctor y hagan un conteo. 3, 2, 1 y tomo el screenshot. Ok. Pero no sé si Víctor puede encender. Manuel, te ves como fantasma, hazte un poquito más. voy a tener que apagarlo y volver a entrar. Ok, te esperamos. Es que ya está cambiando la luz de aquí de mi comedor. Entonces pronto voy a empezar a hacer estos trucos. Por ejemplo, mi taza Interpat. Now you see me. No, you don't. ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Qué pasó? Ya no supe. Estaba intentando reentrar.
Hasta el perro, mira, y entró. Ahí el Es perro que Tosca. habla. Es un perro que habla. Eso, Ah, sí, creo que sí. Enhorabuena, Manuel. 1, 2, Gracias. 3. Otra. Sí, la verdad, por si las moscas. Manuel, Hay checa. tiempo para una pregunta más. Muévete un poquito. A todos. Ahí voy, ¿eh? 1, 2. Bien. Muchísimas gracias a todos. Sí. Mucho contacto pronto. Muy bien, pues muchas felicidades, igual. Gracias, hasta Dices a luego. la conferencia del doctor Ham. Que Gracias será a todos. el primer trimestre del año. ¿Sí? Muy bien, cómo no. Ok. Felicidades, Manuel. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, que estén bien. Dios, Un abrazo, Felicidades. doctor. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias, Nicole. Gracias. Sí. María. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Según yo quedamos 5. ¿Cómo vieron? ¿Les gustó? Ay, qué nervio. Yo creo que sí, más o menos. Yo me puse mi cosa esta, sonó a los 40 y me pasé como 3 minutos. Estuvo súper bien. Bien interesante. A mí me encantó, la verdad. Sí, estuvo bien. En Face estaban contentos de que Mira, se estuviera. Víctor está viendo otra vez. ¿Cómo? Víctor pidió unirse otra vez. Qué pena. Ah, Va a salir con nosotros. en Face estuvieron siguiéndolo mucho y estaban felicitando que se estuviera compartiendo pues por Facebook. Terminamos la sesión, pero te admitimos con mucho gusto. Eres bienvenido, eres bienvenido. Ese Trictor. Ah, yo salí volteando porque Magda dice que se salió. Ahí va otra, ahí va otra. Este señor es fan de la interpretación desde hace, ¿cuánto? Más de 12 años, Víctor. Estás en silencio. Micrófono. En silencio. Tienes que prender tu micrófono. Activarlo. Bueno, mi problema se dio cuando en Izapa me corretearon machete en mano y yo dije, hasta aquí llegué. ¿Pero seguiste con esa tesis o qué pasó, mi querido Víctor? Seguí. Al fondo. Tengo como 5 proyectos. Órale. Ahí luego te paso alguno para que me lo piratees como mis cuates. ¿Cómo no? Por supuesto. Ya sabes que, como decía cierto personaje, lo firmamos. Sí, así ha estado la cosa. Y el Beto se acordará de las aventuras del Ichibigu. Ah, claro que sí. Cuando trabajamos allá cerca de Juchitán. El señor era el líder de campo. Nuestro capataz que nos traía a raya todo el tiempo. Yo jamás. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que ir a otra reunión. Muchas felicidades, Tony. Mil gracias, porque esto es gracias a ti. Gracias, Sí. gracias. Es Tony Pipi la que está cargando en sus espaldas todo el organización, ruta crítica, logística. Me cae que ahora sí que como parece cliché, pero es la verdad, esto no hubiera sido posible sin ti. Así es. No, y también de Yaminel, la propia Magda, o sea, todo el mundo que le estaba entrando, creo que estuvo muy bien. Y tenemos, se me hace que más miembros que los que se conectaron ahorita, ¿eh? Sí, ahorita hice la cuenta, más bien ahorita mientras estábamos en la transmisión, pues ya vamos en 39, entonces va bien. Y hubo varios que Gente no. padrísima, porque de repente yo veo nombres conocidos y me da mucha emoción. Entonces, creo que vamos bien. Pues sí, hay que hacer una comunidad, que es lo que se busca, ¿no? Y hay mucha gente que se va a meter, pero que la bronca es que no le cree a poner su tarjeta de crédito. Entonces nos pedían, si tenemos una cuenta de cheques, y la clave de esa cuenta de cheques para que paguen por esa vía.
Sí, sí se puede. Cuando haya una cosa así, voy a buscar. Es un proceso, ¿no? Finalmente, de investigación y de ver que se sientan cómodos los usuarios en esos detalles. Pero En la página de Facebook hay un montón de otras preguntas y comentarios para ti, Manuel. Muchas ¿Habría manera felicitaciones. de capturarlos? El chat de aquí sí se puede guardar. Yo lo voy a guardar porque me gustaría contestarle a la gente que conozco al menos. Sí, Tendría cómo hacerlo para los que no, pero... Hay por lo que alcanzo a ver aquí, Pablo Siles dice: gracias, doctor Gándara, por su excelente conferencia e inauguración. Otra vez dice Elizabeth Medina: muchas gracias, un saludo al querido profe Manuel Gándara. La Masu, así está, felicidades. Y Bea, muchas gracias. Y muchos de los otros comentarios, casi todos los pude capturar, se los mandé a Yaminel para... Entonces están en el chat. Una Gilda Salgado que también está intentando, acaba de ingresar como miembro mientras estábamos en la reunión. ¿Quién? Gilda Salgado se llama. Igual yo tampoco, la vamos a conocer ahorita. Ok. Sam dice que hizo varias preguntas. Lo que pasa es que ya me di cuenta que no puedo atender al mismo tiempo, al menos no en una sola pantalla. Cuando tengo mis dos pantallas, sí. Pero cuando es nada más una, no puedo estar presentando y viendo y presentando y atendiendo. Me tuvo que repetir 2 veces las preguntas, Yaminel, porque no puedo. Y sobre todo que era Sam, que quería que le contestara yo algo. Sí, pero en una sí le contestaste a él. De hecho, ya no la leí porque alcanzó a decir así como, no, para no decir el nombre, dije antes ya, porque justo iba a decir, ya Antonieta me está diciendo ya, así como ya corta, y dije, bueno, pero voy a leer esa, por supuesto. Pero tú ya la respondiste y yo dije, bueno, ya, entonces. No habíamos dicho una duración, ¿o sí? Estaba dicho cuánto iba a durar esto. Sí, estaba 1h30. Entonces, era 1h30. Pero... Todavía estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Están las actividades en el Face. Pues habría que ver que no. Nicole, por favor. No, Nicole creo que ya no está. ¿Y entonces? No, sí, y más que fue no, estamos en la sesión que se queda abierta de Zoom y que pues una vez que ya lleguemos al límite ya ahorita nos va a sacar a todos. Pero en el Facebook nos estoy viendo. No es cierto. Sí, aquí está, mira, está grabado, ¿no? No, ya terminó la transmisión. ¿Ya está? Es que está atrasada la transmisión. Sí. Ok, entonces ya salgo de acá. Casi todas las capturé, Manuel, están en el chat de Yaminé. Ok. Para que te las haga llegar. Sol hizo también como 3 las reenvío. Sí. Pero fíjense, inclusive si era 1h30. Sí. Un poco más, por eso a mí me preocupaba ese detalle, pero igual. Sí, pero ¿por qué la limitación? ¿Por qué la limitación? No entendí. No, porque habíamos dicho que 1h30 y yo estaba como por ese detalle, pero igual, perdón, tal vez no debí haber mencionado eso. No, pero lo que veo es que son 18:58. No, es que era hasta las... Yo la regué. Me perdonan la vida, por favor. No sé, yo solo seguí las indicaciones por WhatsApp. Yo la regué, yo calculé mal. Una disculpa. Perdón. No, o sea, las preguntas yo las empecé a leer exactamente a las 6:19. O sea, yo empecé a decir las primeras preguntas. Entonces llevábamos como 20 minutos más o menos de preguntas y ya cuando vi, incluso que en la pantalla acá dices, ahorita no se vayan a retirar, dije, no, ya tengo que terminar porque sé que la sesión concluye. Fue mi error, perdón. Y ya las últimas 3 se las dije así a Manuel, así como pues allá, que sale de conjunto. Que sale de respuesta y todavía quedaban como 3 más que estaban entrando cuando ya dije, no, pues ya ni siquiera las veo, ¿no? En términos de prensa, ¿quién estuvo? Porque yo no vi más que una periodista. No hubo tal, casi prácticamente. Nos mandaron un mensaje para ver si teníamos una entrevista. ¿De prensa? Pero no hubo mucho. Una entrevista para Tony y para ti, Manuel. De Querétaro. Sí, habría que preparar un parte de prensa y eso mandarlo a los periódicos a ver quién lo retoma. Porque solo vi una periodista en la primera parte del asunto, solo vi una periodista. ¿Quién convocó, Enue? Sí. Enue y yo. Yo también. Sí, mande. Yo también envié a varios y a gente de mucha confianza también. Yo no los voy a volver a invitar.
¿Y esto se va a quedar en algún lado? ¿Lo vamos a dejar en YouTube o va a quedar nada más para los miembros? Está en Facebook, este evento, tu conferencia. Ujú. Y esta grabación, que todavía la estamos grabando, es nuestra. Ok. La de Zoom. Sí, varias gente me preguntó por mi chat personal que si había, si teníamos canal de YouTube, o igual para albergarla ahí. Yo les dije lo que me comentaste, de que se quedará eventualmente en la página de Interpath, ¿no? Bueno, pues ya puedo decir que sobreviví a dar una conferencia con Samham en el público. Me tenía un poquito preocupado. Claro que sí, podía yo usar el truco de me escondo, ya no. Me encantó, en lo personal, me encantó el tema de que el patrimonio es un acervo de soluciones humanas. Desarrollaste. Y me encantó el tema de que el patrimonio es voz. Yo la verdad me quedo con esas dos cosas porque creo que son totalmente auténticas y sí, tal cual, ¿no? Sí, yo también tomé nota de eso, de patrimonio es voz, incluso eso que comentabas de evidencia material. La verdad es que a veces dices, quiero poner atención, pero entre todos los chats yo estaba así como, a ver, quiero que se callen todos para poner atención. Pero eso que comentabas del caso de Argentina, híjole, me removió muchísimo cuando me tocó entrar a las mesas de los desaparecidos, de los archivos personales de ya de la parte de la dictadura. No, todo el mundo, yo ya no, después de la tercera mesa ya no quise entrar. Ya era terrible escuchar todas esas historias, pero no lo había visto así como patrimonio es voz, y esta parte dice, es bien bonito. Voy a tener que regresar yo a ver el video de la conferencia para escuchar con plena con calma, atención, sí, la verdad. Y fíjate, Manuel, que, bueno, yo no había oído tampoco esto, lo de patrimonio es voz, pero... por un mezcal, lo siento, es que hablaron de mezcal. Se acabó durante la transmisión. No supe porque Víctor no toma. No toma consejo. Bueno, lo que quería comentarte es que sí, esto nuevo del patrimonio es voz me parece bien bonito, bien real. Y lo que yo había manejado sin este nombre, también me parece que el patrimonio enseña la manera de lograr la sustentabilidad otra vez. Pienso en la captación de agua, ¿no? En todos estos procesos de captación de agua y que ante estos años de escasez y momentos de escasez, pues ahí está la evidencia arqueológica, ¿no? De cómo trabajar con esto. Y de otros, ¿no? Y de otros ejemplos. Pero bueno, le podemos poner el título del patrimonio. Me gusta lo del acervo de conocimientos y voz y sustentabilidad. No me lo habían oído, y por eso me hacía ilusión presentarlo, pero no quería que fuera puro texto, entonces mi bronca fue tratar de ilustrarlo. Sí. Bueno, vi a medias porque tenía Sí, me estaba ayudando. Bueno, pues ahí va a quedar. Yo también quiero ver porque hice varios ahí como que dudas y se me iba, pues estaba muy nervioso. Y además de repente veía como mi cabeza se iba y se iba. Perdía la cabeza, dijiste. No, salió muy bien. Muchas felicidades a todos. Sí, yo creo que ahí vamos. Hay que programar con cuidado lo que sigue. De hecho, yo estoy reconsiderando el entrarle a la reunión esta de la NAI. Aunque decías que ahí mi papel le va a ser nada más decir como la historia de esta cosa, ¿no? ¿Tony? ¿Te refieres a la conferencia? La ponente magistral, ¿no? ¿A la conferencia o cuál? Sí. Pues sí, pero ese es febrero. Tú no tomes No. Yo ya. Gracias. Yo ya. Tranquilidad, ahorita no tomemos decisiones. Bueno, nada más una, que es medirnos y planearle con varios colchoncitos, ¿no? Con calma y nos amanecemos, decía mi mamá. Así es, exactamente. Sí. Pero salió bien, felicidades. Felicidades. Sí. Hay que ver que los pequeños problemas que había, creo que ya se resolvieron para que la gente se pueda inscribir, porque mucha gente sí le va a entrar, ¿eh? Yo creo que vamos a tener menos de 3 meses, unos 70 miembros. Oigan, para los periodistas sí hay que armar un texto y con fotos, porque hay que hacerles el trabajo.
Ahora nada más suben las notas. Esto siempre lo han hecho, pero yo creo que es un tema muy novedoso que no saben ni cómo manejarlo. Entonces, como divulgadores, sería bueno que hicieran la nota a ustedes y ya que ellos la repartan en sus medios. Cuando menos de eso me he dado cuenta en la región La Piedad-Pénjamo. Sí, pues es el típico boletín de prensa, ¿no? Que uno les da cuando terminan. Pues yo les mandé el que Tony hizo, muy bonito. En fin. Bueno, En fin, pues, buenas noches. Gracias. Bueno, Toño, Antonita, los espero. Es una pena que no estén en Morelia, porque ahorita hay acá unas botellas de vino. Caray. No estamos en Morelia, pero tenemos botellas de vino también. Pero ya Magda ya empezó. Tiene que calmar el nervio también. Sí, pero en la siguiente, a ver si podemos coincidir. Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo viste todo? Has estado muy silenciado. Aguántame un segundo. Estoy contestando a John. John preguntó también. Listo. Y Jorge Morales, Manuel. ¿Sabes? No. Por política, yo no tengo nada en contra de él, nunca he tenido un disgusto ni nada, entonces yo sé que Manuel sí tuvo un episodio ahí de algo de trabajo, pero lo que sí te quiero decir es que en la mañana dije, ay, me va a hacer falta invitar a gente así como por política, ¿no? Y le mandé el mensaje a él. Yo ya sabía que se había enterado por las redes, pero dije, pues hay que enviarle el detalle, ¿no? Entonces ya le mandé el mensaje y me contestó enseguida y me dijo, sí, me estoy enterando por todos lados. Entonces, nada más que ahorita son calcúlale, ¿qué horas son allá? 7 horas más, las 2 de la mañana. Doble, porque se desveló solamente para verte. Lo tomaré en cuenta. Es más, lo voy a poner en mi bibliografía. Porque mañosamente lo había eliminado. Yo compré su libro cuando estuve en España hace muchos años. En los 90, ni sé. En fin, ya vayan a descansar. Porque no tengo cerveza, entonces voy a tener que remediar eso. Vente ahorita acá a Morelia. Ya está la cerveza, el vino y el mezcal. Mira, Ham diciendo que intentó 3 veces hacer una pregunta. 2 veces en el chat. Ay, no, qué mal. Pues dile que la mande y ya luego se la contesta Manuel con calma. Pues en nuestro seminario de tequila. Que Toño tiene problemas de audio, ¿ya vieron? Otra vez. Pero pues qué bueno que funcionó bien, Toño, porque... Exactamente. Creo que ya me oí. Sí. Sí, es que hace rato trataba de hablar y no. Qué bueno que no fue durante la presentación. Toño, ahorita paso a tu casa si quieres. Órale, perfecto. Perfecto, por acá nos vemos. Sí, ya cáiganle, ya se está calentando todo. Bueno, que tengan buena noche. Muchas felicidades. Descansen, gracias. Le dan las gracias a la niña que nos ayudó con los contactos. Nicole, igual Nicole luego se da, quiere andar en el posgrado, quiere irse para aquellos rumbos de la ENCRIM. Órale, bienvenida. Estamos en proceso de selección. De hecho, ahí ya anda en esos asuntos, quiere irse para allá. Muy bien, qué bien. Bueno, bye. Todos. Tengan buena noche. Felicidades nuevamente. Duerme bien, Manuel. Trataré. Gracias. Adiós.